De vuelta a las 8:45. Conversamos ahora sobre la marcha por el agua. ¿Qué denuncias, qué peticiones, qué se exige en realidad en defensa de ese líquido que resulta vital para todos? Nos acompañan hoy el director ejecutivo de la asociación UTSCHE, él es Víctor López Illescas. Está con nosotros también el director de la red Manglar, es Carlos Salvatierra. Y está con nosotros un diputado de Convergencia, es vicepresidente de la Comisión Legislativa de Recursos Hídricos, que busca normar pues el uso del agua, generar una nueva iniciativa de ley de aguas en un país que no ha estado precisamente de acuerdo con aprobar esa normativa. Él es el diputado Leocadio Huracán. A los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Gracias. A ver, Víctor, comencemos con usted. ¿Cuáles son las diferencias de esta marcha con respecto a las de años anteriores? Bien, buenas noches y gracias. Los tres verbos con los que se inició la pregunta son denuncias, exigencias y reclamos, peticiones, ¿sí? Pero yo me atrevería a decir que la marcha, desde su misma motivación y desde su vivencia, ¿verdad? Porque es un recorrido largo, en principio es una toma de conciencia, es una invitación a toda la ciudadanía a que exprese cuál es su situación alrededor del agua. Y por supuesto, problemas hay bastantes y vamos a hablar de ellos, pero sí uno de los objetivos principales de la marcha es conocer, hablar sobre el agua, cobrar conciencia y todos, no solo quienes están marchando, sino quienes están en todos los pueblos y ciudades esperándoles, recibiéndoles, incluso con agua. Señores, hablemos de cuáles son las prioridades en materia de defensa de nuestro acceso al agua y de protección de esos mantos y de esas fuentes generadoras que nos permitirán seguirla teniendo en generaciones por venir. Carlos, ¿cuáles serían, dirías, las tres prioridades fundamentales a las que deberíamos prestarle atención? Creo que una de ellas, y que hemos podido comprobar acompañando la marcha, yo estuve también unos días en la vertiente del sur, y creo que todas las personas que vienen caminando de diferentes comunidades han podido constatar la degradación ecológica y ambiental en la cual se encuentra nuestro territorio. Entiendo que esto es una cuestión generalizada porque hemos recibido información de las dos vertientes en las cuales ha salido la marcha, y podríamos decir que tres, porque está la costa sur, que viene desde Tecún-Umán hasta la ciudad de Guatemala. Hoy llegó a Matitlán, pasó anoche por Palín, salió de hoy de Palín. Escuintla, perdón, y la marcha del norte que salió de Purulá, entiendo que hoy también llegó a Aguascalientes, y la marcha de Huehuetenango que salió de la Mesía. Carlos, hasta pero me estás diciendo entonces que prioridad uno, revertir la degradación de nuestro de medioambiental en nuestro territorio. Totalmente. ¿Cuál sería la segunda prioridad? Don Leocadio, usted nos dice. Sí, bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Su casa. Miren, yo creo que es importante ver el contexto en que nos ha metido el tema de agua. Es importantísimo reconocer, nosotros como Comisión de Recursos Hídricos nos consta que hemos tenido demandas de diferentes partes del país para ir a verificar los problemas, digamos. Hay una escasez de agua en las comunidades. Incluso los ríos han bajado su nivel de la afluencia normal que tenía, y la contaminación, desvíos, incluso robos han determinado las comunidades. Entonces, en ese sentido me parece de que es importante, digamos, primero es que haya un agua, digamos, para la población. Primero, garantizar el derecho al agua que tiene la población, por un lado, el derecho colectivo. Por otro lado, es importante también reconocer de que las comunidades indígenas y campesinas que están en el altiplano, en las partes altas del país, son los que mantienen los bosques, son los que producen el agua, y de una u otra manera son los que nos dan ese líquido. Ahora, perdón, don Leocadio, usted forma parte de la Comisión de Recursos Hídricos. Es decir, en esa comisión hay varios proyectos engavetados desde hace décadas de aguas. Así es. Es decir, ¿qué ambiente hay en el Congreso para impulsar una ley de aguas? Fíjense que es importante comentarles que recientemente, un par de semanas, yo tuve una entrevista y alguien me decía qué optimista está, que pueden ir discutiendo una iniciativa de agua, porque
cabal lo que usted señala. Han habido varias y no ha habido interés de que realmente se avance y se apruebe. Para nosotros en este momento, con la conflictividad social que hay, yo considero personalmente que es el momento oportuno de abordar. Pero eso es afuera del Congreso, sí. Pero ¿y adentro? Hay 16, lo que conozco es que hay 16 propuestas, alguna iniciativa, otras son como propuesta de contenido, y lo que estamos tratando de proponer ahorita es que hemos creado ya una comisión técnica coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, los asesores que tenemos, los diputados que tenemos en la comisión, para que entonces hacer una armonización de las propuestas que ya existen. Pero también es importante aperturar esta comisión para consultar y para escuchar también propuestas de los diferentes sectores que tienen algo que decir alrededor del tema agua. Señores, ¿es aceptable decir que en la cuenca alta de los ríos, básicamente en las comunidades indígenas o campesinas no indígenas, se preserva bien, se protege bien el medio ambiente? ¿Eso es una generalización aceptable? ¿Esa degradación del medio ambiente en nuestro territorio no alcanza esas cuencas altas? Los problemas están en los dos extremos de la cuenca, ¿verdad? En la parte baja y en la parte alta. Pero sí hay una generalización que se puede hacer. ¿Cuál es? Y es donde se ha preservado la organización comunitaria, las normas que han tenido las comunidades para proteger su montaña y sus fuentes de agua, ahí están bien preservados. Totonicapán es un ejemplo, pero puedes ir a ver lo que está haciendo la comunidad Xinca de la parte de agua alta de Jutiapa y que le está dando el agua a la cabecera. Puedes ir a ver las comunidades de la parte alta de Salamá. También son buenos ejemplos de buenísimos ejemplos que están en riesgo, porque hemos tenido que ayudar a estas comunidades que en algunos casos para detener proyectos de extracción de madera han sido culpados o criminalizados. Y pregunta, ¿por qué los cantones de Totonicapán se han opuesto por mucho tiempo a una ley de aguas? Bueno, yo creo que es en primer lugar porque se percibe con justa razón que el Estado no va a respetar esos mecanismos que han existido por siglos, en el caso del pueblo quiché de Totonicapán, el sistema del cashcol, del servicio comunitario, que son los que han permitido manejar el agua con armonía dentro de la comunidad. O sea, falta de inclusión en esas leyes de estos mecanismos. No hay ningún precedente en que el Estado haya reconocido tan siquiera, mucho menos incluido en un sistema de regulación. Y ahora sí se está contemplando en esa iniciativa que usted prepara en el local. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces estamos discutiendo y estamos diciendo al resto de diputados de la Comisión de Recursos Hídricos la apertura, porque desafortunadamente estos grupos que tienen una clara visión de derecho de cómo, digamos, mantener los recursos hídricos, los bosques, porque esto tiene que ser una cuestión integral. Claro. No solo se trata de agua, sino que se trata realmente, y por eso es que la marcha demanda derecho al agua, territorio y vida, porque tiene relación, digamos, con su territorio y la forma de cómo se relacionan, cómo administran. El principal temor es que estos sectores que nos tienen que enseñar mucho y tienen mucho que dar, no han sido tomados en cuenta para discutir una propuesta o una iniciativa como ahora, esta. desde la sociedad civil hay entidades como por ejemplo el YARNA, que ha hecho evaluaciones bastante comprensivas sobre el problema del agua, ¿no? Pero digamos que aparte de la organización de la marcha, es decir, ¿qué otro tipo de aportes hacen ustedes para resolver esos problemas del agua en Guatemala? Carlos. A mí me gustaría responder ahí porque creo que y coincidimos en ambas organizaciones, UTSCHE y también la Red Manglar y la COG Manglar, acompañando un caso que yo hablé aquí también en Canal Antigua sobre el desvío de ríos, el caso del río Madre Vieja. Entonces, creo que ese acompañamiento es importante también a estos procesos comunitarios. Quería agregar algo ahí sobre la marcha por el agua y coincido con Leocaldo sobre eso. La marcha por el agua no está proponiendo que se haga una ley de aguas ¿no? La marcha por el agua está reclamando, además de las cuestiones que ya se mencionó, esta cuestión de la conciencia hacia la población, hacia la sociedad, pero también a la clase política, a los tomadores de decisiones, porque fíjense que solamente en el caso del río Madre Vieja, sin hablar de que exista una ley de aguas, con lo que se tiene ya en la Constitución, el Ministerio Público ha estado presente. ¿Se podría impedir esa toma por parte de empresas, por supuesto, de plantaciones grandes como azúcar, caña de azúcar, palma africana o banano? ¿Se podría impedir que ellos tomen parte del río? Por supuesto, es que de hecho
¿por qué cuando se hace la liberación del río, cuál es la reacción de las empresas cuando incluso están enfrente con el Ministerio Público? Porque ellos están abogando por un derecho que fue violado. Ahora, ¿se tendría que prohibir totalmente que usen el río las plantaciones o se tiene que regular que usen solo una cantidad apropiada? Bueno, yo opino que sí, consecuente con lo que decía hace un momento el diputado, sí deben haber prioridades y mínimos. ¿Verdad? Hay una cantidad de agua... Prioridades que y debe, mínimos. Sí, prioridades y mínimos. Una prioridad es una cantidad de agua que debe llegar al mar y a al ecosistema manglar y a los esteros por su importancia ecológica, por su importancia económica y social, ¿verdad? Para la seguridad alimentaria, etcétera. Otra cosa muy importante es entonces la prioridad que debe ponerse en las tres partes de la cuenca, alta, media y baja, a el uso que debe haber para el agua, para el consumo humano, ¿verdad? En primera instancia, y en segunda instancia para las actividades económicas. Pero aquí tenemos la ecuación al revés, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad, una expansión muy grande de las extensiones de los cultivos, sobre todo pues los grandes monocultivos, la caña, la palma, el banano y otros, y después entonces la ecuación no cuadra. Ya no hay mínimos posibles, ¿verdad? Entonces hay que hacer desvíos, llamarles de otra manera, hay que engañar a las personas, seguir desviando, abrir cuando tenemos encima la presión de los medios y volver a cerrar al día siguiente. Ahora, ustedes dicen que no es que la marcha no reclama una ley de aguas, pero digamos, hay aspectos que no están regulados. Por ejemplo, hablemos de los grandes núcleos urbanos. Es decir, aquí en la ciudad capital se da una competencia entre Empagua y entre los diversos edificios, entre los diversos edificios, entre los diversos condominios que tienen su propio pozo de agua. Y prácticamente, digamos, le quitan a la mayoría de la población, para beneficio de su condominio y de su edificio, fuentes de agua. Es decir, eso no está regulado. Es decir, cualquiera puede hacer un pozo. Es que existe en general en el país una ingobernabilidad sobre el agua. Digamos, eso de las urbanizaciones, pero se da también con las camaroneras, hablando, digamos, de otro tipo de industrias. En general hay un desorden, hay una ingobernabilidad. Carlos, y esto favorece digamos, a ciertos sectores. Carlos, mencionas a las grandes empresas, pero ¿acaso esa generación de conciencia no tiene que darse también en el vecino común y silvestre, por ejemplo, que alegremente usa el agua, la desecha la que ya utilizó y no está interesado en pagar ni 5 centavos porque esa agua sea sanada y en lugar de ser vertida para envenenar el río Las Vacas y luego el río Motagua o el lago de Amatitlán, pues en realidad pueda devolverse a la naturaleza limpia? Y también ese es un llamado de la marcha por el agua. Incluso las comunidades que vienen participando, Cajolá, Santa Rita, hablo del lado de la costa sur, hemos platicado con mujeres y hombres y ese también es uno de los argumentos, ¿verdad? Otro más de los argumentos de esta marcha y de este movimiento. Ahora, había la meta de que para el 2017 todos los municipios tenían que tener su planta de tratamiento de aguas, ¿verdad, diputado? Sí, así es. Es decir, ¿cómo va ese cumplimiento de esa meta? Yo creo que primero quiero compartir la preocupación de los compañeros y por qué no es su demanda ahora en esta marcha una ley, por ejemplo, que regule. Yo siento, yo vengo del movimiento social, vengo del movimiento campesino, indígena y conozco, digamos, de que desafortunadamente en el país se han legislado muchas veces en contra del pueblo, incluso para criminalizar. Una de las demandas también de la marcha es cómo también abordar el tema de los detenidos, de los que tienen orden de captura, por la defensa de su territorio y la defensa del agua. Entonces no solo que los marginan, los excluyen de una política o un proyecto económico que no la comparten, sino que encima de eso, cuando salen a defender su territorio, son criminalizados. Hay varias órdenes de captura, incluso hay detenidos por esto. Entonces es importante ver eso y la preocupación de los compañeros. Sobre el acuerdo, digamos, que busca el tratamiento, el 236-2006, ahí desafortunadamente es que no tenemos una institucionalidad en el país que realmente puede aplicar, digamos, las normativas. ¿No debería ser el Ministerio de Ambiente? Claro que sí, pero bueno, no lo ha dejado de ser. Entonces nos parece, y eso también es la otra preocupación. Porque ese es un gran problema también, la contaminación de las fuentes de agua, por aguas servidas. Víctor, yo inicié preguntando por las prioridades. Hablamos de revertir la degradación medioambiental en el territorio. ¿Cuál otra sería tu prioridad?
a partir de esta marcha? Y justo hablando de este tema, empezamos con denuncias, exigencias, peticiones, pero también se ha puesto sobre la mesa dos cosas que pareciera que no pueden estar a la par, ¿no? Regulaciones, leyes y la conciencia del ciudadano, ¿verdad? Entonces creo que ahí podemos encontrar varias respuestas y voy a regresar al caso de Salamá. Era una cabecera departamental que tiene unas comunidades que protegen la parte alta del bosque. Estas comunidades, parte del trabajo que hacemos es apoyarles a mejorar su agricultura, recuperar prácticas de mejor agricultura, la armonía entre la parcela y el bosque y la montaña. Y bueno, en plena realidad del corredor seco, ¿verdad? Porque este es un país, justo como dice el Yarna, en el que hay mucha agua, pero poca gestión, ¿verdad? Entonces, esas comunidades están haciendo una gestión muy buena, pero para ellos determinar cuánta agua de la cosecha de agua de lluvia retienen en un reservorio, ellos su primera prioridad es saber cuánta agua es la que debe llegar a Salamá. Entonces ahí sí vemos un tipo de conciencia que va más allá del solo, bueno, ¿qué hago yo con el agua que uso y la que desecho? No velo solo por mi derecho, sino pienso en el derecho de la comunidad completa. Entonces eso es un aprendizaje que en el país lo tenemos. No hay que ir a buscar modelos de legislación del agua de Inglaterra o de Paraguay, ¿verdad? Y es un tipo de conciencia que va más allá del solo, bueno, el agua que yo uso y cómo la devuelvo, pero sí cómo manejo en la parte de la cuenca que estoy y sobre todo qué conciencia tengo del que está cuenca abajo. Señores, contaminación del manto freático guatemalteco, la gran cantidad de letrinas y fosas sépticas que los municipios permiten que se construyan sin respeto por ese manto. ¿Hay un estudio real del manto freático nacional? ¿Podemos saber realmente cuánta agua existe debajo de nuestro territorio como para pensar, para prever si vamos a carecer de ella o no y si la estamos contaminando por completo o no? Carlos. Bueno, yo datos actuales no tengo, pero desde que yo empecé a trabajar en el tema ecológico, he escuchado que el manto freático de la ciudad, del área urbana, de la metrópoli, baja 1 metro al año. Y aparte de la contaminación que mencionas, porque ahí entra toda la cuestión del manejo de los desechos, de las aguas de desecho, pero hay un problema también muy grande y es que se están perdiendo en el área urbana las zonas de captación. Claro. ¿Cuáles son las que tenemos? Cerro Alush, aunque poco conocido, pero el Cerro El Naranjo, cuando uno agarra el periférico, es un gran captador también. Y todos los barrancos. El otro problema es que estamos cementando todo. Estamos cementando el suelo. Cada gota de agua que cae en el suelo, en la tierra donde hay árboles, donde no hay cemento, se filtra y va a alimentar ese manto de agua subterráneo. Cuando tapamos y ponemos esta capa encima, estamos impidiendo y esas aguas que podrían servirnos para poder beber, se están yendo a los desagües, a los drenajes y luego se contaminan. Y yo considero que, bueno, el perfil ambiental del Yarna, por ejemplo, en el tema de contaminación, sí hace ver que falta mucha información, pero hay información. Por ejemplo, en todo el agro, un hecho que pasa desapercibido es que la industria de producción de carne es tal vez el mayor contaminante. Y muchas veces... ¿La ganadería? No, pero ya la de procesamiento, sobre todo, las granjas, ¿verdad? ¿Por qué son ellos los grandes contaminadores? Pues en los datos del Yarna, no me preguntes en este momento los números, pero recuerdo que los volúmenes más altos de contaminación de aguas están entre los centros urbanos y la industria de la carne, mucho más que la agricultura de cerdo en su conjunto, de carne de vacuna, de pollo y de cerdo. Entonces, aquí hay problemas o sea, se saben los números suficientes para tomar medidas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿deben haber nuevas leyes o debe realmente aplicarse las regulaciones de impacto ambiental de este tipo de industrias, por ejemplo? Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué comentarios suscita esta conversación en las redes sociales. Juan Luis, hablamos en este momento sobre la marcha por el agua, esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar con Funda Cívica. Constitucionalmente las aguas son bienes públicos, debiéndose crear legislación específica que regule su uso y consumo. Raúl, una ley de aguas establece parámetros máximos de consumo subterráneo y fluvial y sanciones por la contaminación de mantos. El desvío de ríos tiene un impacto ambiental, un daño a las comunidades, una pérdida económica de cultivos y un daño al Estado, eso nos dice Fernando Concúa. Mario, por su parte, hay que ver el manejo del bosque, la calidad del agua. ¿Qué pasa si el municipio
X contamina al Y, ¿cómo se trabaja? Telma Cabrera, somos muchos y si todos los estudiantes del sistema de educación formal siembran y cuidan 3 árboles cada uno durante un nivel. Por su parte, Eva, en la ciudad destruyen bosques por las torres de apartamentos. Y por último, Yuri Giovanni Melini, el agua no es mercancía, el uso socioambiental es prioridad sobre el interés empresarial. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales y queremos aprovechar para presentarle esta entrevista. El domingo se cumplen 100 días de gobierno del presidente Jimmy Morales. ¿Cómo evalúa los primeros 100 días? Esperamos su participación en esta encuesta. Usted sabe que para nosotros es muy importante su opinión. Vamos a conocer ahora todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de A las 10 p.m.